tienen ahí, ¿verdad? Dice, como pueden ver, hermanos, está diciendo el apóstol Santiago, la fe por sí sola no es, ¿qué dice? No es suficiente. ¿Cómo? ¿No es suficiente tener fe? No. A menos que produzca, ¿qué dice? Buenas acciones. Si no es así, ¿qué dice? Está muerta y es inútil. ¿Está escuchando? Es muerta y es inútil tener fe solamente. ¿Cómo? Yo pensé que solamente era necesario creer y tener fe. Vea lo que sigue diciendo. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice el apóstol Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Sigamos. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Hay gente que, ¿cómo lo escuchamos, verdad? Sí, yo creo en Dios, sí, yo le creo a Dios, sí, yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo. Pero está diciendo, tú dices que tienes fe porque sabes que existe Dios. Sí, yo sé que existe Dios, ¿verdad? Bien hecho, hay que creer que hay Dios y que existe Dios. Pero aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. No solamente creer, aún los demonios creen. Pero ¿qué pasa? El creer no es suficiente. Dice, ¡qué tontería! Dice el apóstol, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Diga conmigo, inútil. Fuerte, ¿verdad? La fe sin acción, ¿qué dice? Es una fe inútil. Sigamos. Dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones? ¿Cuándo qué? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones, lea conmigo, ¿qué dice? Su fe y sus acciones, dice, actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera, dígalo, que fuera ¿cómo? Que fuera completa. O sea, que si usted se queda solamente con el creer, usted tiene una fe incompleta. Necesitamos una fe completa, mis amados. Una de las tantas cosas que el Señor me enseñó en este proceso largo camino hasta que llegaran a Paula. 4 cosas me enseñó Dios en este largo camino. Número 1, que tengo que tener fe. Definitivamente, los hijos de Dios caminamos por fe, andamos por fe, vivimos por fe. Nuestra vida cristiana consiste en la fe. Tenemos que creer. El ser humano nació para creer en algo. Aún los ateos creen que no existe un Dios. El ser humano nació para creer en algo, en alguien. Los que no creen en Dios, que creen en la naturaleza, por ejemplo, los de la nueva era, creen en el poder de la naturaleza. En alguien. Dios diseñó que el ser humano creyera. Entonces creemos en Dios, en el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, amén. Primero, número 1, se necesita fe para obtener un milagro de cualquier índole y como se llame y el que usted necesita, se necesita, ¿qué dice? Fe. Necesitamos fe. Usted debe de creer que tenemos un Dios que hace milagros, el Dios de los milagros, el que está aquí esta mañana, amén. El que hace milagros, el experto en milagros, nuestro Dios. Para tener un milagro necesitamos fe. Pero no solamente fe, necesitamos una fe completa. ¿Y cuál es la fe completa? Lo acabamos de leer, la que en conjunto va acompañado con acción. Necesitamos accionar aquella fe. Yo no puedo solamente creer y quedarme de brazos cruzados, amados.
Hay gente que cree y tiene años creyendo que Dios lo va a bendecir en tal área y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hace nada. Porque nos quedamos de brazos cruzados y queremos que Dios lo haga todo. Y hasta le reclaman a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no lo haces? Si yo te creo, si yo veo que bendices a aquel y haces el milagro en el otro, ¿por qué no haces el milagro en mí? ¿Le ha pasado? No haces nada en mí si yo te he creído por tantos años. ¿Y tú qué estás haciendo? Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. ¿Cuál es la parte que te toca a ti? ¿Cuál es la parte que nos corresponde para que sea una fe completa? Número 3 que me enseñó Dios: la perseverancia. Creo y creo y creo, pero desisto en el camino. Creo y creo que Dios lo va a hacer, pero ya en un par de años ya dejé de creer. ¿Por qué? Porque no pasó nada, porque no sucedió nada. No quiero perseverar. Hoy en día la gente quiere bendición sin esfuerzo, quiere victoria sin esfuerzo, sin esperar. No quieren esperar. Y si de espera se trata, déjeme decirle que mi esposo y yo somos expertos en esperar. Esperamos por ese milagro 24 años y medio. Y algunos con un par de años ya quieren botar la toalla, ya se olvidan de Dios, ya reniegan, ya niegan al Señor. ¿Por qué no hizo nada? Porque no quieren perseverar. Simple y sencillamente la gente no quiere esperar, quiere el milagro fácil y rápido. Antes lo decía la hermana, el Señor llega justo a tiempo. Él no se atrasa, Él no se adelanta, Él llega en el momento preciso. Siempre lo dije, siempre lo proclamé. Dios llega justo a tiempo, en el debido momento de Dios. Él se aparece y Él se manifiesta. No podemos preguntarle cuándo Dios, hasta cuándo Dios. Yo dejé hace muchos años de preguntarle hasta cuándo, Señor. Cuando entendí que de Él son los tiempos, que nuestra vida está en sus manos y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Para lo que a nosotros se nos hizo eterno, 24 años, casi 25 años, para Dios pudo haber sido un pestañeo, un chasquido de dedos. Dicen en Él, dice la palabra, no hay sombra de tiempo ni variación de tiempo. Un año es como 1000 días, 1000 días como un año. El tiempo nuestro, mis amados, para nosotros puede ser desesperante, pero para el Señor, mire, dice, hay un dicho por ahí que dice: Dios tarda pero no olvida. No, no, Señor, Dios no tarda y Dios tampoco olvida. Él llega en el momento justo, en el momento correcto, en el debido tiempo, en el que Él sabe que usted necesita. En el momento que Él dijo: hasta aquí, ya este es el tiempo para ustedes, Él se manifestó. El tiempo es de Dios. Entonces Dios me enseñó perseverancia, una larga espera. Y número 4, la adoración. Mire, sin adoración, mis amados, porque la adoración te saca el espíritu agradecido. La adoración te saca la humillación, la humildad. La adoración te saca todo lo que está estorbando para recibir un milagro. Cuando tú te metes en la presencia del Señor y adoras, como estábamos adorando ahora, qué presencia más deliciosa, más exquisita. Si usted abre su espíritu y comienza a adorar a Dios, aún por lo que no tiene, déjeme decirle que algo pasa. Dios lleva sus anotaciones. Créame que ahí están los ángeles cuando usted y yo estamos en intimidad orando al Señor, de verdad, con todo nuestro ser rendido a Él. Ahí están anotando y vamos sumando. Pero todos queremos la victoria sin pasar el proceso. Pero no obtenemos victoria sin proceso, no lo hay. Tenemos que pasarlo. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, amados. Esas 4 cosas me enseñó el Señor. Y es que la fe sin acción está incompleta. Y leímos, es inútil. Es inútil. O sea que solamente estar creyendo y creyendo está haciendo algo inútil. Usted tiene que accionar. Recuerdo yo aquí hace muchos años cuando vino un profeta de los santos que invitábamos, oró por mí, me dio una palabra y me dijo: te veo en un carro, dice el Señor que te va a dar un carro. Oiga, estábamos recién comenzando el ministerio
Y yo, en el momento, yo pensé, yo dije, ¿cómo me va a dar un carro si ni siquiera sé manejar? Ni siquiera tengo licencia. Y entonces el Señor habló a mi corazón, me dice, ¿y qué estás esperando? Y entonces le dije a mi esposo, el Señor me dijo que me va a dar un carro. Y me dice, ¿cómo? Si apenas estamos pagando este que tenemos, de los primeritos que teníamos. Y yo le dije, yo no sé, pero él me dijo que me iba a dar un carro. Pero entendí que Dios no iba a abrir el cielo, iba a bajar el carro del cielo y que me iba a enseñar a manejar de la noche a la mañana. No, tuve que comenzar a, ¿qué dice la palabra? Yo creí la palabra, la creí, tenía fe, pero tuve que accionar, tenía que hacer algo. Me comencé a preparar, entonces le dije a mi esposo, si no me vas a enseñar a manejar, págame las clases porque yo quiero aprender a manejar. Y así fue. Y entré en clases, fui y saqué la licencia y ya sabía manejar y ya tenía mi licencia, pero todavía no tenía el carro. Y entonces le dije al Señor, Señor, ya hice mi parte. Yo te creí, tuve fe, hice lo que me correspondía, accioné, ya sé manejar, tengo mi licencia y ahora ¿dónde está mi carro? Y dijo el Señor, ahora sí, porque creíste la palabra, te apropiaste de ella y la accionaste, aquí está tu bendición. Y el carro llegó. Tuve que accionar. ¿A cuántos el Señor les ha dado una palabra, una promesa, por ejemplo, de una casa? Yo te voy a dar una casa. ¿A cuántos les ha dicho Dios eso? ¿Y siguen esperando la casa? ¿Y la casa no llega? A nosotros nos dijo, les voy a dar un hijo. En mi tiempo, me dijo el Señor, hace 23 años. Te voy a dar un hijo, vas a ser madre, pero será en mi tiempo, no en el tuyo. Así me dijo el Señor. Y pasaron 24 largos años para que esa palabra se cumpliera. Pero durante ese lapso, amados, de 24 años y medio, ¿qué creen que hice yo? ¿Usted cree que yo me quedé con los brazos cruzados? ¿Usted cree que yo no hice nada? Al igual que el carro, yo dije, yo tengo que hacer mi parte. Y se lo recalcaba a mi esposo todo el tiempo, tenemos que hacer nuestra parte. Es que Dios dijo que lo iba a hacer, sí, yo sé que lo va a hacer, pero yo tengo que hacer mi parte. No puedo, yo no puedo esperar que Dios me haga todo. En eso no consiste la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte, sí, pero Dios quiere que trabajes. Dios quiere que prosperes, pero Dios quiere que te muevas, porque si el que no trabaja no coma. Tenemos que esforzarnos. Amén. Hay que accionar, amados. Tenemos que poner la fe en acción. Entonces, dice aquí la palabra, miren qué ejemplo más maravilloso, porque dice, leíamos, Abraham fue tomado como justo, ¿verdad? Fue tomado como el ejemplo de la fe y todos hablan, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Ese es su título. Abraham, el padre de la fe, ¿pero por qué? No solamente porque le creyó a Dios, lo acabamos de leer, porque accionó, porque la fe en conjunto con su acción, le creyó a Dios pero accionó. Cuando Dios le dio una orden y le dijo, sacrifica, entrégame a tu hijo único Isaac, él fue, ¿y qué hizo? Accionó, obedeció a Dios y la palabra lo pone de ejemplo. No solamente creyó, él accionó la palabra y dice, le fue contado por justicia. Hasta el día de hoy es el ejemplo en fe y en acción. Acompañados, en conjunto. La fe con acción trae victoria, trae y produce milagros, trae y produce sanidades, milagros financieros, milagros físicos, milagros matrimoniales, familiares, cualquier tipo de milagro. Hay gente que cree en los milagros, sí, por eso al inicio les preguntaba, ¿cuántos creen en los milagros? Amén, todos creemos, pero ¿crees que Dios puede hacer tu milagro? El que tú estás necesitando en este momento. ¿Cuál es el que necesitas? ¿Qué necesitas? Te pregunta hoy el Señor. ¿Qué es lo que necesitas? Aquí está el dador de milagros. No hay nada imposible para Él, no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Estás haciendo tu parte?
pero la gente quiere milagros sin esfuerzo. Entonces, una fe completa. Una fe completa. Mis amados, si me pongo a hablar de mi proceso de 24 años, es larguísimo, pero anoche, más temprano, como a las 2 de la tarde, me puse a ordenar algunos papeles ahora que estamos nuevamente en la casa, acá, y me puse a ordenar y cuántas cosas que quedaban guardadas, ¿verdad? Y estoy yo acomodando y me encuentro un bolso donde tenía un montón de documentos, papeles, esas cosas, y me pongo a revisar, y en un sobre me encuentro una copia del expediente de cuando yo fui diagnosticada. Y no iba a hablar de mi proceso de esterilidad, pero cuando encuentro eso ayer, el Señor me hace ver que tengo que mencionarlo. Es parte de mi testimonio. Y me lo encontré. Ahí está el expediente cuando me hicieron una de las cirugías aquí en el Hospital San Carlos. Y me dan esa copia. Y ahí dice claramente, hace 18 años, amados, 18 años yo fui diagnosticada con esterilidad primaria. Y ahí dice, Natalie, todos mis datos, paciente con esterilidad primaria. ¿Sabe qué significa esterilidad primaria? Porque no es lo mismo infertilidad que esterilidad. Y en el camino de la esterilidad, déjeme decirle que al día de hoy me las sé todas. De todo, porque de todo tuve que pasar. Y el Señor me permitió adentrarme en ese mundo, en esa atmósfera, que déjeme decirle que no es nada fácil. Es un camino muy largo, es un camino muy duro, muy difícil, es un camino muy cruel. Déjeme decirle que la esterilidad es cruel. Y hace 18 años en el Hospital San Carlos me diagnosticaron esterilidad primaria. Hay primaria y hay secundaria. La esterilidad primaria es cuando hay dificultad para que se cree un embarazo. No había manera de que yo quedara embarazada, no había forma. Y la esterilidad secundaria se denomina infertilidad, que es cuando la persona queda embarazada, la mujer queda embarazada, pero los hijos no pegan, o los hijos nacen mal, o nacen antes de tiempo, nacen enfermos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 pérdidas, pero sí logra haber embarazo. Eso es infértil. Pero yo no era infértil, yo era estéril. No había manera que yo quedara embarazada. Y hace 18 años me hicieron una de las cirugías que me hicieron acá en el Hospital San Carlos. Y hace 18 años allí me diagnosticaron estéril. Cosa que nunca quise declarar con mi boca. Ay, ¿por qué no han tenido hijos? El Señor no nos ha mandado. ¿Cuántas veces y cuántos nos preguntaron? ¿Y por qué todavía no tienen hijos? Como que si uno quisiera tener o no tener. ¿Y por qué? Así, la gente hace preguntas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, yo siempre respondí lo mismo. Dios todavía no nos ha mandado. Nunca declaré que era estéril. Hoy ya lo puedo decir. Pero la pregunta, ¿cómo es posible que una mujer estéril pueda tener hijos? ¿Cómo pude tener hijos si fui declarada estéril hace 18 años? Tengo 25 años de casada. Tenemos 25 años de casados. Y desde los 7 meses queríamos tener hijos. Y los hijos no llegaban y no llegaban. Cuando fui declarada estéril me hicieron una cirugía acá. Y me encontraron una enfermedad crónica llamada endometriosis. No es un dolor de ovario, no es un dolor pélvico, es una enfermedad crónica que según los médicos nunca se quita. Y según los médicos todavía ahí está. Y yo quedé embarazada con endometriosis. Cuando era médicamente imposible que se creara un embarazo, la endometriosis no permite que pegue un embarazo. Se obstruye, se opone a que haya un embarazo, por eso el embarazo nunca pega. Y cuando quedé embarazada, yo tenía endometriosis en mi ovario izquierdo. Quedé embarazada con endometriosis. Entonces, encontré ese diagnóstico y yo dije, wow, Señor.
La palabra milagro significa, es un evento extraordinario y sobrenatural, no es natural, es sobrenatural, que solamente por intervención divina se puede dar, nada más, solo por intervención de Dios, porque solo Él puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él puede hacerlo, solo el Señor puede hacer milagros. Pero el camino de la esterilidad, amados, es tan duro, tan difícil, no terminaría de contarles. Solamente a las personas que el Señor me ha permitido, que están pasando por la misma situación, que he podido compartirles el camino de la esterilidad. No es lo mismo tener un hijo de un vientre fértil. Una mujer que no le cuesta, quedó embarazada y se disfruta, o quizá fue un hijo deseado, muy amado, orado, sí, pero a diferencia de un hijo de un vientre estéril, no solamente fue amado, fue orado y fue esperado. Fue dado a luz con muchas lágrimas. Fue dado a luz con años de espera. Fue dado a luz con muchísimos dolores. Fue dado a luz con mucha pelea, con mucha batalla, con mucha guerra. Fue dada a luz, Ana Paula, fue dada a luz con muchísima perseverancia, con mucho camino espinoso de dolor, con muchas críticas, con muchas humillaciones. Ella fue dada a luz de un vientre estéril, lo que los médicos decían estéril. Ella fue dada a luz porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo dijo, porque Dios lo estableció. Porque donde la ciencia, los médicos decían no, 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 todo el tiempo, Dios dijo, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo lo haré. Sí, para mí no hay nada imposible. Dios decía y seguía diciendo sí, que sí, que sí, aunque por todo lado me dijeran que no. Es un camino acompañado de mucha desilusión, mucha emoción, porque todos los meses te emocionas, es una emoción tremenda, y todos los meses te vuelves a desilusionar. Qué triste eso, qué triste ese tiempo, qué triste ese proceso, amados. Pero lo tuve que vivir, tuve que pasarlo. Como dije antes, no hay victoria sin proceso. Amén. Pero qué feo tener que pasar ese tiempo, ese proceso. Yo no quiero pasar por ahí, me dijo una hermana en México, no quiero pasar por ahí. Tenía 3 años apenas, yo le dije, estás empezando, no has pasado, no has vivido nada. Muchos después de 10 años, la mayoría de las parejas estadísticamente, después de 10 años de no tener hijos, se divorcian. Después de 10 años, como no pasa nada, no quieren perseverar, pierden la fe. Pierden la fe en el matrimonio, pierden la fe en el milagro que Dios puede hacer. Entonces, es un camino muy duro, es un camino de muchos altos y bajos de emociones, es un camino de muchos cambios de opiniones, de muchos cambios de médicos, de especialistas. Duele y se sufre. Un hijo nacido de un vientre infértil o estéril, se sufre. Es un hijo nacido porque se sufre hasta los pinchazos de las agujas, mis amados. Se sufre el cambio de medicamentos, se sufre no solamente el dolor físico, se sufre el dolor emocional, todo. Y todo eso sin dejar de servir al Señor nunca. Jamás dejar de servirlo. Y mi esposo y yo, cada vez que íbamos a una cita médica, salíamos del consultorio del ginecólogo siempre, todo el tiempo llorando. Pero Él lo ha dicho y Él lo ha predicado. Mi esposa salía con las lágrimas en los ojos y se las limpiaba. Y decía, ¿qué decía todo el tiempo? Mi amor, ese no es el diagnóstico de Dios para mí. Ese es el diagnóstico del médico, pero no es el diagnóstico de Dios para mí. Dios me dijo otra cosa. Y aunque el médico me diga lo mismo todo el tiempo, usted no puede tener hijos, señora. La misma noticia de siempre. No, señora, usted no puede tener hijos. Se me hacía un nudo aquí, pero salía y declarando la palabra. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer porque tú me lo dijiste. Señor, yo sé, tú tienes el poder y yo sé que en algún momento tú lo vas a hacer.
Y todos los meses negativo, negativo, ese tan esperado positivo que nunca llegaba. Pero no dejaba de creer y tampoco dejaba de accionar. Porque Dios puede usar lo que sea, mis amados. Usted no sabe de qué se va a valer Dios para hacer llegar su milagro. Usted no sabe de qué Dios se va a valer o de quiénes para hacer llegar su sanidad o lo que usted necesita. No importa el medio que Dios use. Donde Él se vaya a glorificar, el objetivo es el milagro. Lo que Dios va a hacer. Y no importaba. Hay parejas en la esterilidad, hay parejas que lo logran, otras que no. Hay parejas que este proceso se les hace corto, hay otras que, como a nosotros, que se nos hizo muy largo, que fue largo, pero siempre difícil. Todo esto, mis amados, todo esto. Y a pesar de todo, hay que seguir de pie, no nos podemos rendir, tenemos que seguir adelante. Hay que seguir viviendo sin morir en el intento. Todo esto hay que pasar y más hay que vivir, porque otra cosa es estar en esos zapatos y vivirlo. Hay gente que habla hoy en día, hay gente que nos ha escrito, que nos ha hablado a mi esposo y a mí. Y incluso escuché por ahí que alguien dijo, ay, es que ahora solo pasan poniendo cosas de la bebé, todo, pero a cada rato. Y 24 años y medio esperando. Hay una frase que dice, no juzgues la gloria si no conoces bien la historia. Tú no sabes lo que tuvimos que pasar. Tú no sabes por el camino que tuvimos que ir. Tú no sabes todo lo que tuvimos que vivir en carne propia. Tú no conoces esos zapatos para juzgar la gloria. Conoce bien la historia primero, antes de abrir la boca. Amén. Entonces, perseverancia. Allá en México yo les decía a las hermanas, usted no me puede decir que tiene fe si usted no sabe esperar. Dígale al que está a su lado, no me digas que tienes fe si no sabes esperar. Qué fácil es decir yo creo y creo, eso es fácil, pero esperar, decimos en Costa Rica, son otros 100 pesos, ¿verdad? No me digas que tienes fe si no esperas el tiempo de Dios. Tengo fe, pero no quiero esperar. No, así no se vale. Dice la palabra, decía el apóstol Santiago, es inútil tu fe de esa forma. Será una fe incompleta siempre. ¿Quieres una fe completa? Tiene que ir acompañada con acción, con perseverancia y con gratitud en adoración. Conozco todos los protocolos de esterilidad y todos los tratamientos de infertilidad, todos los conozco. Hablaba a veces con mi cuñada y me decía, ¿en cuál proceso vas? ¿En cuál etapa estás del tratamiento de fertilidad? Estuve ya no me acuerdo, amados, en cuántos tratamientos de fertilidad. Y todo el tiempo cambiando de ginecólogo. Pero hay un protocolo que los médicos, que los especialistas siguen. Tienes que empezar por aquí, tienes que pasar por eso, para que al final te digan lo mismo. No, es que usted no puede tener hijos. Pero cuando te logran descubrir, la ciencia ahora está tan avanzada, cuando te logran descubrir el por qué y qué se puede hacer, te entra una emoción y una esperanza. Y la esperanza también produce fe, ¿sabía? Y la fe produce resiliencia, resistencia. Puedes hacerte resistente a aquello. Entonces te entra la esperanza. Ay, ahora sí. Pero pum, salía de nuevo otra cosa. La endometriosis todo el tiempo allí. Impidiendo. Quitaban la endometriosis, me operaban, quitaban la endometriosis y pum, reventaba un quiste por allá. Lo limpiaba y pum, salía por allá unos miomas, salía un pólipo, salía un tumor, algo salía todo el tiempo. Entonces, aparte de la enfermedad de endometriosis, todo el tiempo problemas. Me operaron 5 veces.
¿Cómo es posible, la pregunta, que una mujer estéril pueda tener hijos? Puedo decirle con mucha honra, voy a cumplir 45 años. 45 años, y hasta ahora, a los 44 años, el Señor le plació y dijo, ya es mi tiempo. Ya es mi tiempo, ahora sí te voy a dar una hija. Casi 25 años esperando. Ay, mis amados, ¿quién dijo que el proceso era fácil? ¿Quién dijo que no iban a haber dificultades? ¿Usted cree que los milagros se obtienen así como ir y agarrar los limones ahí del palo? Hay que pagar un precio. Y nosotros pagamos un alto precio. Un alto precio. Pero cuando llega la recompensa, ¿cómo se disfruta? ¿Sabe qué? Les decía, no es igual, es diferente. Los hijos de un vientre fértil al de uno estéril. No es que sea mejor uno que el otro, son diferentes. Pero cuando hay mucha espera, que tienes que esperar mucho por algo, cuando aquello llega, tú no lo quieres soltar. Se disfruta tanto, porque entre más cueste aquel milagro, entre más tengas que esperar aquel milagro, o aquello que estás necesitando, entre más cueste la batalla y que llegue la victoria, cuando esa victoria llega, wow, tú lo celebras. Tú no te cansas de agradecer, no te cansas de celebrarlo. Como fue grande la batalla, grande tiene que ser la celebración, grande la victoria, grande tiene que ser tu agradecimiento, grande tiene que ser tu adoración. Entonces, es tan maravilloso. ¿Cómo no celebrarlo hoy? ¿Cómo no vivir agradecidos? Esa niña nos saca una sonrisa a cada momento. Es algo tan maravilloso. Yo me convertí como en la viuda molesta, ¿sabe? ¿Ha leído la viuda molesta que habla la palabra en el libro de Lucas 8? La viuda molesta. Cuenta una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos la parábola de la viuda molesta. Llegó por una necesidad ante un rey injusto y le decía una y otra vez, ayúdame, rey. Necesito que me ayudes, necesito que hagas algo. Mis acreedores me quieren arrebatar todo. Estoy sola, desamparada, ayúdame, haz algo. Y el rey injusto seguía diciéndole que no. Pero esta mujer persistente, perseverante, una y otra vez, seguía diciéndole lo mismo, hasta que un día el rey injusto, dice la palabra, ¿lo ha leído? Dijo, voy a darle a esta viuda lo que necesita, porque me es muy molesta y no va a hacer que me colme ya la paciencia. Cuando yo leí esa palabra, que lo he predicado a las mujeres muchas veces, el Señor me habló y yo le dije al Señor, pues seré como la viuda molesta, porque yo no me voy a cansar y no me voy a rendir de pedirte lo mismo hasta obtener mi milagro, hasta que esa promesa sea cumplida. Un día de esto le decía a una pareja, Dios le ha dicho que no. Si a mí Dios me hubiera dicho que no, si su respuesta hubiera sido no, yo me quedo quedita y respeto la voluntad de Dios. Pero si Dios no te ha dicho que no, tú no puedes darte el lujo de rendirte, jamás. Jamás nos podemos rendir. Usted tiene que ser perseverante. Usted debe de ser como la viuda molesta. Usted debe de ser insistente, persistente, hasta obtener ese milagro, porque el poder lo tiene el Señor y lo tenemos a Él a nuestro favor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, amados. Y si Dios no te ha dicho que no, que es lo que te impida que sigas adelante, tira lo que te está estorbando, tira los obstáculos, todo lo que no te sirve en medio de este camino. Si tú quieres ver tu milagro, el milagro va a llegar. Créelo, amén. Podemos llegar a la meta, podemos llegar a la meta,
Abraham, Isaac, Jacob, los 3 patriarcas. Sus esposas, Sara, Rebeca, Raquel, las 3 fueron estériles. Las 3 seguidas. Estériles, ninguna podía tener hijos, pero las 3 tuvieron hijos. Por una promesa de Dios. Yo fui declarada estéril y pude tener hijos. ¿Por qué? Basta ya. Yo decía, basta ya de estar disfrutando las victorias ajenas. Ay, Dios hizo el milagro en aquel. Gloria a Dios, cómo me gozo, qué lindo. ¿Usted lo cree? Sí, yo lo creo. Pero no cree que Dios lo puede hacer en ti. Es tiempo ya que puedas disfrutar tus propias victorias. De no gozarse solamente con el milagro del hermano, la bendición del hermano. Que puedas disfrutar tus propias bendiciones, tu propio milagro. Dios también lo puede hacer contigo. Lo hizo conmigo, sí, pero contigo también lo quiere hacer. Lo puede hacer contigo. Si te atreves a creer, si te atreves a accionar, si eres perseverante, sabes esperar en Él y si adoras al Señor. Para ir concluyendo, mi testimonio es muy, muy, muy largo. Después se lo puedo contar personalmente. Pero de todo tipo de tratamientos me hice, amados. Todo tipo. Y como les dije, los conozco todos. Me hicieron 5 operaciones. Parte de los tratamientos eran las cirugías. Y otra vez, en algunas ocasiones, el Señor me sanó. Y aquí incluso los he testifiqué. Muchas veces Dios me sanó. Me aparecía un tumor. Y el Señor llegaba, me metía en oración, en ayuno, le creía al Señor y el Señor me sanaba. Yo creo en ese Dios de milagros siempre. Un Dios sanador siempre. Él me sanó tantas veces y tantas veces le he vivido agradecida por eso y tantas veces lo he testificado. Tenemos un Dios que sana, que sí quiere sanarnos. El Señor quiere hacerlo. Me sanó muchas veces. En una ocasión incluso el Señor, Él mismo me operó. No sé cuántos recuerdan aquí, hace muchos años que tuvimos, ¿verdad? La campaña con Licho Suk, ¿recuerdan? Con el coreano de sanidad y milagros. Mis amados, yo llevaba casi 2 años con aquel padecimiento, una cosa terrible. Cuando me lograron diagnosticar, me tenían que hacer 4 operaciones. ¿Recuerdan ese testimonio los que están de aquel entonces? ¿Cuántos fueron testigos de ese milagro? Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le doy gloria al Señor por cada milagro que hizo en mi vida. Toda la gloria es para Él. La gloria le pertenece a Él. Es tan maravilloso. Ese Dios poderoso que usted y yo todavía ni noción tenemos de su poder y de su grandeza, de todo lo que Él puede hacer. Pero en esa ocasión el Señor no me sanó, Él me operó. Y no sé cuántos recuerdan, al final me tuvieron que llevar alzada a alguien, ni sé quién hasta el día de hoy. ¿Quién me llevó alzada al carro? Y llegaron y me acostaron en la cama. Yo estaba sedada, porque hasta sedada me quedó, así como cuando uno se despierta de la cirugía, sedado uno. Así quedé yo. Porque el Señor me dio una palabra allí ese día y me dijo, me comenzó a doler mi ombligo, recuerdo todavía. Y comencé a sentir que me quemaba todo el vientre por dentro. Y el Señor me dijo así, me dijo, mi dedo lo estoy introduciendo como un láser en tu vientre y estoy quemando todo lo que está estorbando en este momento. Esa palabra fue tan tremenda, mis amados. Y el Señor me operó el día siguiente, después de casi 2 años de que yo tenía dolor día y noche, día y noche. ¿Recuerdan? Yo andaba así, era un esqueleto caminando, ¿verdad? ¿Recuerdan? Terrible. Yo decía, ya de esta, aquí me quedo seguro. Estaba a punto de morir, yo estuve más allá que aquí. Pero el Señor dijo, no, no es tu tiempo. Tiene que llegar Ana Paula. Y todavía me faltaba camino. Todavía, eso fue hace muchos años. Pero el día siguiente de ese milagro, de esa sanidad, yo me levanté y ni un solo dolor, ni un solo dolor. 4 operaciones me tenían que hacer ya en un mes, recuerdo. Me faltaba un mes para que me hicieran las cirugías. Y el Señor lo hizo en 10 minutos. Ese es el Dios todopoderoso que usted y yo tenemos. Créalo, es para usted también. No es para otros solamente. Dios lo puede hacer contigo, amén.
Entonces Dios me operó, en otras me sanó. En México me apareció un tumor hace 5 años, me apareció un tumor. También estuve al punto, al borde de la muerte, mis amados. El espíritu de muerte me persiguió todo el tiempo. Todo el tiempo el diablo me quería matar. Siempre me quería matar porque él no quería que llegara este milagro. Él no quería que Dios se glorificara en nuestras vidas. Él sabía que Dios lo iba a hacer, él también lo sabía. Y se opuso y me quiso matar muchas veces, pero nunca lo logró. Dios dijo no. Y en México me apareció un tumor hace 5 años. Un tumor con todas las características de maligno. Me dijo el médico, mire la forma, mire el tamaño, mire el color. Es un tumor maligno, pero la vamos a diagnosticar. Vamos a hacerle una biopsia. Y después va a venir un proceso muy duro, muy difícil, me dijo ahí sentada en el consultorio. Y yo me paré, yo dije, no es posible, otro más, Señor, otro más. Dios mío, no más, Señor, y ya no quiero más operaciones. Ya iba por la 4ª operación, mis amados. Yo dije, no, ni una más, Señor. Ya estoy cansada, ya estaba cansada, amados. Porque uno se cansa también en el camino. Y sabe, le voy a decir algo que el Espíritu Santo me dijo una vez cuando yo le dije, ya estoy muy cansada. Después de una cirugía le dije, estoy muy cansada, Señor, ya no quiero más. Este camino se ha hecho muy duro, muy difícil y ya no tengo 20. Es lo peor. Porque en el proceso y en el camino de la esterilidad, tu mayor enemigo se llama tiempo. El tiempo es el mayor enemigo. Es otra de las cosas que le sorprenden a nuestros médicos, ¿verdad? A mi ginecóloga, más de 40, ellos lo ponen en un porcentaje muy poquito. El riesgo es mayor, todo sube, el riesgo de todo sube después de los 40 años. Pero para que ustedes vean que para Dios eso no es nada. Dios eso no le estorba. Y mis amados, una de esas veces el Espíritu Santo me dijo, yo sé que estás cansada, sí, estás cansada y quiero que lo sientas, siente el cansancio para que recuerdes mañana solamente de lo que yo voy a hacer, para que mañana recuerdes de dónde yo te estoy levantando, de dónde te levanto, porque hoy te renuevo las fuerzas, te fortalezco, te doy todas las fuerzas que necesitas para que sigas caminando, para que sigas adelante, para que no te rindas, porque todavía te falta camino, pero en ese camino no vas a estar sola, nunca has estado sola, yo voy a seguir estando contigo, yo sigo aquí, me dijo el Señor. Y me fortaleció. Entonces cada vez que yo me desanimaba y yo me sentía cansada, y venía el bendito Espíritu Santo otra vez de nuevo a fortalecerme y a levantarme. El que no me dejó rendirme jamás fue Él. El Espíritu Santo maravilloso nunca me dejó que me rindiera, nunca. Cuando yo decía, ya, hasta aquí, Señor, ya no puedo más, Él me decía, sí que puedes, sí que puedes. Yo sigo aquí. Yo sigo contigo y yo no te voy a dejar. Nunca me dejó que me rindiera. Y me decía la misma frase de siempre. Una hija de Dios no se rinde jamás. Una hija de Dios no se rinde jamás. Un hijo de Dios no se rinde jamás. Porque ¿sabe quién le ha dado la victoria? Él ganó la victoria por ti, por mí primero. Somos victoriosos, no importa lo que estemos pasando. No importa la dificultad. Una vez una pastora me mandó un mensajito y decía así, donde veas un 1% de posibilidades, ten un 99% de fe. Cuando yo leí eso, yo me aferré a eso, amados, hace 5 años, me aferré a eso y yo dije, pues ese 1% yo no lo tengo, soy declarada estéril, no hay un 1% de posibilidades. Y me dijo el Señor, si lo tienes, ese 1% lo tiene tu esposo. Mi esposo siempre estuvo bien de todo, gracias a Dios. El problema físico lo tenía yo. Entonces el 99% de fe, ¿a quién le tocaba?
Si yo tenía un 1% de posibilidades, que ese 1% lo tenía mi esposo, ese 99% yo dije, de ahí sí me toca a mí. O tengo fe o tengo fe. 99% de fe. Donde tú veas, mis amados, un mínimo de posibilidad, una lucecita. Dijo el profeta, una nube como el tamaño de la palma de una mano, aunque sea poquita la posibilidad, tienes que tener el 99% de fe. No puedes dejar de creer nunca, jamás. Un día de estos hablábamos con un pastor y nos decía, mire, sigo orando por este proyecto, yo sé que Dios me lo va a dar. Y el Espíritu Santo me decía, dile que todo el mundo ya lo vuelve a ver negativo, que nadie le cree ya. Que nadie cree lo que él habla, que cuando él habla, sus palabras le retumban a todos en los oídos porque nadie le cree lo que él está hablando. Y yo le dije, pero si tienes un 1% de posibilidades, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. En una ocasión, en oración, orando por esta situación, pidiéndole al Señor lo mismo de siempre, este milagro. El Espíritu Santo me dijo, cancela las palabras, porque aún en tu familia han hablado negativamente. Muchos han dejado de creer. Sigues hablando y hablando de que Dios te va a dar un hijo, pero muchos han lanzado palabras de maldición negativos. Y en aquella ocasión, en oración, pude hasta escuchar las voces de familiares diciendo, no, ya Dios no lo va a hacer. No, ya les pasó el tiempo, ya ellos se quedan así solos, ¿no? Voces que tuve que comenzar a cancelar y anular. ¿Cuántos dejaron de creer? Y yo dije, yo no me puedo dar ese lujo. Incluso mi esposo dejó de creer. Y lo digo porque él lo ha testificado. Él lo predica todo el tiempo. Él perdió la fe. Él lo dice, yo perdí la fe, yo dejé de creer. Mi esposo se frustró de una manera y dejó de creer. Y yo tenía que estar alimentando mi fe y estar inyectando fe a él. Y decirle, no, amor, Dios lo dijo, Dios lo hace. Si el Señor lo dijo, Dios lo va a hacer. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Tenemos un Dios que no miente. El Todopoderoso está con nosotros, pero Él no quería accionar la fe, tampoco. Ya mi esposo no quería hacer nada. Cuando una persona está frustrada, ya no quiere hacer nada. Y yo le decía, no hay que hacerlo. Mira, esta es la última vez. Amor, la última vez y ahora sí. Y me operaban y ahora sí, me decía el doctor. Ahora sí, señora, ya su vientre está limpio, ya todo está listo. Ahora sí, comiencen a trabajar porque ahora todos los procesos y todos los tratamientos de esterilidad, por todos pasé. Déjeme decirle, todos. Y todos los conozco, todo el protocolo. Cuando llegué allá en México, cuando llegué donde el médico, donde el nuevo ginecólogo, que comencé a buscar allá un especialista, de nuevo, a empezar de cero. Y cuando llegué me dice, bueno, vamos a comenzar este proceso. Le digo yo, doctor, me conozco todo el protocolo, ya lo viví, ya no me acuerdo cuántas veces estuve en estos tratamientos, de todo me han hecho. Y aquí en Costa Rica, los ginecólogos que me vieron, lo único que me decían era, bueno, le mandamos a sacar todo, señora. Un médico de aquí en Ciudad Quesada, que me reservo el nombre, me dijo, vea, un día llegué yo con los dolores insoportables, ya no soportaba. Y me dijo, vea, ¿usted quiere ya quitarse sus dolores de encima? Ay, sí, doctor, pero es que nada me hace. No puedo, ¿cómo me quito este dolor tan terrible? Nada de lo que me tomo, nada de lo que... Pues es fácil, ya le tengo la solución, la mando ya, que le saquen el útero, le quiten todo y se le acabó el problema. Yo vi al diablo hablándome y yo dije, Satanás, eso es lo que quieres, siempre has querido eso. Siempre quisiste que me quitaran el útero porque sabes que ahí hay una promesa que se está gestando, pero no. Y me volví al doctor y le dije, ni usted ni nadie me va a sacar el útero. ¿Y sabe qué me dijo? Entonces siga con sus dolores. Porque así son de fríos, ¿verdad? Pero yo dije, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero sí accioné, amados, no me quedé de brazos cruzados. Vuelvo a la acción. Busqué la ciencia, los médicos, hice todo lo que tenía que hacer. En protocolo de tratamientos de fertilidad te mandan a bajar de peso, a cuidar la alimentación. La alimentación mía era extrema, pregúntele a mi esposo. Todo, para la endometriosis hay una dieta que hay que seguir.
Todo, hice todo de mi parte. Me sometí a los tratamientos, me sometí a los medicamentos, me sometí a las cirugías. Con Ana Paula fue la 6ª cirugía que me han hecho. Y todo eso, para que al final, como dice mi esposo, ¿saben qué pasó? Nada. ¿Y saben qué sucedió? Nada. Y yo seguía diciendo, Señor, ya hice mi parte. Y recuerdo que en el último tratamiento, la doctora, una especialista muy buena especialista, profesional en su campo, me dijo, bueno, señora, me acaba de hacer una cirugía, me quitó un pólipo que ahí estaba estorbando en el centro de la matriz, me arrancó unas adherencias de endometriosis que tenía para variar, y me dijo, bueno, ya está limpia, ya siga el tratamiento así, las inyecciones, todos los días inyecciones, 16 pastillas diarias me tenía que tomar, y me dijo, bueno, ya todo está limpio, ya todo está listo, ya yo hice mi parte como médico, usted ha hecho su parte, la que le toca, ahora solo le toca a Dios. Así nos dijo, ¿verdad, amor? Ahora solo le toca a Dios. Ahora sí, pídale al de arriba, porque aquí solo el de arriba puede hacer. Y el Señor me habló y me dijo, sí, has accionado, has hecho todo lo que te ha correspondido, pero quiero que sepas algo, el hálito de vida solo yo lo puedo dar. La ciencia puede estar muy avanzada, mis amados, y yo le doy gracias a Dios por los médicos. Yo creo que Dios usa a los médicos, Dios usa la ciencia. Yo recurrí a ella porque no me podía quedar de brazos cruzados. Primero yo tenía que saber con qué tenía que pelear espiritualmente y a qué me estaba enfrentando. Y después tenía que hacer mi parte humanamente. Accioné, busqué ayuda. Usted no puede quedarse de brazos cruzados ahí sentado, que Dios llegue y haga el milagro y ya así nomás. Que Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero lo hace a quien Él place. Pero el hálito de vida, cuando todo humanamente ya se hizo, ese aliento de vida solo Él lo puede soplar. Y un día, una noche, en adoración, mi esposo y yo, el Señor me dijo, yo voy a soplar el hálito de vida en tu vientre. Lo que la ciencia no pudo hacer, yo lo voy a hacer. Ese soplo de vida, yo lo soplo ahora mismo en tu vientre. Mi esposo y yo estamos en adoración, es el punto número 4, adoración. Porque cuando usted empieza en gratitud, ya deje de reclamar, deje de quejarse, deje de estar reclamándole a Dios el por qué, el por qué, el por qué, y el por qué no, y el por qué no. Adoración. Y mi esposo lo contó la vez pasada en el testimonio. El Señor nos habló de que entráramos en un tiempo de adoración, solo adoración, que no le pidiéramos ya nada. Ya le había pasado 24 años pidiéndole. Que adoráramos y diéramos gracias. Y 2 meses antes de que supiera que estaba embarazada, empezamos en un tiempo de adoración todas las noches. Mi esposo y yo agarrábamos un tiempo en la madrugada a adorar, solo adorar, estábamos adorando al Señor. Y en ese tiempo de adoración, esos días fueron maravillosos, como Dios nos habló, nos reconfortó. Le dijimos, Señor, ya hemos hecho todo humanamente, ya ahora solo te toca a ti, la parte divina. Y en una de esas noches el Señor me habló esto y me dijo, el hálito de vida, solo yo lo puedo dar. La ciencia llegó hasta ahí ellos pueden hacer, más allá de ahí yo no lo permito, de aquí para allá solo yo. Y yo soplo ese aliento de vida y soplo en tu vientre ahora. El milagro está por llegar. Y yo lo recibí con la fe, con gratitud y adoré. Mi esposo contó la parte de él, todo lo que el Señor le habló, lo que el Señor le ministró. Y una buena noche, finalizando esos 2 meses de adoración, el Señor se presentó en nuestra habitación cuando estábamos adorando con una presencia extraordinaria, maravillosa. El cuarto se llenó de luz, estábamos en oscuro. Y ahí apareció el Señor y nos dijo, ¿verdad, amor? Cuando nos dijo, yo soy Emmanuel, estoy aquí con ustedes. No los he dejado solos, no los voy a dejar. Cree hoy que el milagro está hecho. Cree que el milagro está hecho. Y no por mano científica ni médica. Quiero que sepas que soy yo quien pongo la mano en tu vientre y soplo ese aliento. Y adoramos al Señor, nos fuimos a acostar y
A los días mi esposo iba al viaje a Perú, iba en un viaje misionero a Perú y se fue, y yo como todavía seguía en control médico, me estaban monitoreando todo el tiempo, que la presión, que cómo estaba de los estrógenos, cómo estaba la progesterona, que cómo estaba el azúcar, que cómo estaba esto, lo otro, todos los lípidos y todo. Cada cierto tiempo en tratamientos de esterilidad le mandan a uno a hacer exámenes de todo de nuevo. Por eso les decía, cada pinchazo de aguja, todo eso se sufre. Entonces ya me tocaba. Y esa semana se fue mi esposo, y mi esposo se fue miércoles, jueves, no sé, algo así. Y yo me fui a hacer exámenes el sábado. Ya yo sabía que hasta el lunes estaban los resultados, porque ya los habíamos hecho muchas veces. Fui a hacerme los exámenes de sangre sábado en la mañana, y hasta las mismas del laboratorio me dijeron, le pasamos los resultados a la doctora el lunes, hasta el lunes van a estar. Ah, sí, ya sé. Me fui para mi casa. Cuando yo llego a mi casa, estaba yo sola, ya mi esposo en Perú. Entrando en mi casa recibo la llamada de la doctora. Me llamaba y me llamaba y me llamaba, y yo entro, y qué raro, porque la doctora me está llamando. Y me dice, cuando le contesto, me dice, ay, Nati, qué bueno que me contestaste, hija. Así hablan allá en México. Hija, qué dicha, me contestaste, te estaba llamando hace rato. Mire, que necesito decirte que las del laboratorio me acaban de llamar. Y yo, sí, doctora, le comento que me fui a hacer los exámenes de sangre hoy en la mañana. Pero me dijeron que se los pasaran. No, ellas tienen instrucciones que si encuentran alguna anomalía o algo fuera de lo normal, me llaman inmediatamente. Y me acaban de llamar cuando vieron los resultados. Y me dice, felicidades, felicidades. Por fin, me dijo, por fin, al fin vas a ser mamá. Cuando me dijo eso, yo me sentí así como en otra órbita, como que me está retumbando los oídos, ¿estoy soñando o qué? 24 años y medio esperando esa noticia, amados. Que cada vez que me llamaba un médico para darme el resultado, el positivo, siempre era un negativo. Tantas veces, por tantos años, repetidas, cuando llegan y me dicen esa noticia, es como era como un eco, ¿verdad? Como que, ¿estoy soñando o qué? Despiértenme. Estaba yo sola y me vuelve a decir, Nati, ¿me está escuchando? Yo, sí, doctora. Me dice, escucha, mija, felicidades, vas a ser mamá. Felicidades, estás embarazada. Ay, amados, cuando me volvió a decir, mi corazón comenzó a latir de una fuerza, de una manera. Y yo escuchándola a ella, y ella comenzó a darme instrucciones. Mira que tienes que seguir el tratamiento. No dejes de tomar los medicamentos. No te dejes de poner las inyecciones. Mira, todo lo que me estaba diciendo. Yo lo escuchaba así largo. Yo solamente en mi corazón era una gratitud que yo ya ni la escuchaba. Y yo estaba deseando que ella cortara. Yo le decía, sí, doctora, sí, y te veo la próxima semana, ven aquí para hacerte ultrasonido. Sí, doctora, yo quería colgarle ya, porque yo quería tirarme al piso y adorar, era lo único que yo quería. Y cuando cortó, yo me postré en la sala de mi casa y fue a adorar, a dar gracias. Era algo como que estaba soñando, como que me costaba creerlo en ese momento. Sí me está pasando a mí, sí me está pasando a mí. A dar gracias. Días antes el Señor no lo había dicho, pero entramos en pura adoración. Ese Dios todopoderoso se manifestó, amados. Y la promesa dejó de ser una promesa ya. Fue una promesa cumplida. Por eso yo le llamo a ella mi bebé restitución. Ella es mi bebé restitución. Tantos años, tantos enemigos, tanta pelea, tanta batalla, tanta guerra. El Señor me restituyó con este precioso regalo, esta grande victoria. ¿Cómo no disfrutarla? Porque cuando Dios le da a usted una victoria es para que la disfrute. La estamos disfrutando. ¿Cómo no disfrutarla ahora todos los días? ¿Cómo no decirle al mundo? ¿Cómo no enseñársela al mundo? Cuando nació donde vivíamos, mi esposo,
En los primeros días la sacó un día, me recuerdo. Ay, amor, está haciendo mucho viento. Déjeme, voy a ir a enseñársela a todo el barrio. Se la llevó por todo el barrio a enseñársela a los vecinos. Miren, esta es mi hija, véanla. Está linda, ¿verdad? A todo el mundo le decía eso. Todavía lo dice. ¿Cómo no disfrutar las bendiciones del Señor, amados? Él es un Dios maravilloso. Trae el amor. Ana Paula. Hay una hermana de aquí de Ciudad Quesada que 3 meses antes de que yo supiera el embarazo de ella, me mandó un mensaje y me dijo: tuve un sueño donde yo llegaba a la iglesia y usted estaba predicando. Y yo me alegré mucho de verla nuevamente predicando. Pero cuando me puse a escucharla, usted estaba contando testimonio y tenía una niña en los brazos. Una niña. Oiga, ni sabía que estaba embarazada yo, ni sabía que iba a ser. Y hasta los 6 meses de embarazo fue que nos dimos cuenta que era niña. Pero ella me dijo, y la vi que usted estaba predicando y estaba testificando de ese milagro. Y era una niña hermosa, preciosa y se parecía al pastor. 3 meses antes. Y yo estaba clamando y orando por lo mismo. Y yo, todas las palabras que me daban, vean, amados, amadas, si en algún momento usted me dijo algo parecido, créame que yo todas las recibía. Yo decía, sí, amén, yo sé que va a pasar, yo sé que va a suceder, sí, yo sé, ya casi, ya pronto, yo sé que sí. Y yo siempre decía, ya casi, ya pronto. Y pasaron muchos años, pero jamás dejé de creer, jamás me rendí, perseveré. Jamás dejé de agradecer al Señor por darme vida y darme salud. Y aquí está Ana Paula. Una vez aquí, cuando montaron la adoración aquí, este excelente ministerio de alabanza que siempre ha habido en Camino de Vida, montaron cuando salió esa adoración, cuán grande es Dios. Y la estaban montando, yo estaba ahí en esa esquina adorando. Y estaba yo cantando, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Y una intercesora, no sé si está por aquí, no la he visto, a Brenda. En aquel entonces en nuestro equipo de intercesión, puras intercesoras de fuego, ¿verdad? Como hay ahora, puras de fuego, amén. Ahí está Brenda. ¿Dónde está Brendita? No sé si usted se vaya a acordar de esto, pero esa vez el Señor me habló. Y usted llegó y me abrazó y me dijo, pastora, escuche esa adoración. Dice el Señor que usted la va a cantar, porque esa adoración se va a cumplir en su vida. Porque Dios es tan grande que todos aquí lo van a ver. Todos lo verán cuán grande es Dios. Así que por eso hoy yo quiero que todos vean cuán grande es mi Dios, cuán grande es el Señor, que todos vean que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que sigue haciendo milagros hoy. Yo quiero que usted vea la bondad de Dios, yo quiero que usted vea la misericordia del Señor, quiero que usted vea que el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Yo quiero que usted vea que nada es imposible para Él. Yo quiero que usted vea su fidelidad. Cada vez que yo veo a Ana Paula, yo miro la fidelidad de Dios. Cada vez que yo la veo a ella, yo miro su misericordia, cómo tuvo misericordia de mí. Y me encontré una vez un pasaje donde decía, y lloré, y decía, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y de quien no quiero, dijo el Señor. Hoy yo le enseñé ese pasaje a mi esposo hace unos años y le dije, amor, mira, con una tristeza leo este pasaje. O sea que si el Señor no quiere tener misericordia de nosotros, no la tiene. Dice, de quien yo quiero, tengo misericordia. Y entonces, ¿qué creen que hice? Me quedé triste, llorando y con los brazos cruzados. Yo no soy de las que me quedo de brazos cruzados, amados. Me fui, me postré, lloré y le dije, Señor, como te acordaste de tu sierva Ana, acuérdate de mí también. Y como gritó aquella mujer desesperada en la multitud que habla la palabra,
yo te digo hoy lo mismo. Aquella mujer gritaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme. Y así ese día recuerdo que le clamé y le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hoy puedo ver esa misericordia. Él sí tuvo misericordia de mí también. Y cuando yo la miro a ella, miro la misericordia de Dios. Quiero que miren que Dios existe, amados. Quiero que miren que Dios sí responde oraciones. Quiero decirte que tus oraciones no quedaron en el olvido. Tus oraciones están registradas en el cielo. Dios sigue respondiendo. Dios no es sordo. Dios escucha. Dios escribe. Dios lleva ahí los registros en los libros celestiales de tus oraciones, de las mías. Y en su tiempo, si tú perseveras, si tú crees, si tú aprendes a adorarle a pesar de, Él va a hacer el milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Bendígalos, Ana Paula. Dijimos que íbamos a predicar juntas, ¿verdad? Sí. A ver, predícales. Hay que creer, ¿verdad? Cree solamente, diles. Cree solamente. Acciona solamente.